casi siempre acuden a la urgencia respiratoria estos pequeños cuando existen conflictos familiares. Sí, se exacerban ese tipo de cuadros. Entre los padres veía que también tiene mucho que ver el problema familiar, problemas interpersonales, los procesos alérgicos se exacerban. Sí, así es. Y entonces yo veía que los pequeños, y es uno de los únicos casos que veía, que llegan estirando su bracito. Yo veía, me sorprendía que ya llegaban pidiendo que se canalizaban, cuando normalmente los pequeños llegan con mucho miedo. Sí, más un servicio de urgencias. Sí, claro. Con mucho miedo a que los piquen. Sí. Y entonces, inmediatamente, pues, canalizarlos, meterles fármacos broncodilatadores, beta 2 agonistas, o sea, aminofilina, esteroides para broncodilatarlos, oxígeno suplementario en la sala de urgencias. Inmediatamente abre uno la válvula y el niño empieza a respirar y empieza a sentir una sensación de alivio porque la válvula se abre y el dolor empieza a disminuir. Sí. Y nos ven de verdad con una sensación de agradecimiento, de alivio, una sensación indescriptible, esa mirada del niño donde sin poderlo expresar con palabras te dice, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Hospital Español de México, desde el Centro de Información e Investigación por profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Tengo el honor que me acompañe en la conducción el doctor Ernesto Santillán Ortiz. Hola a todos. Quien es médico de primer contacto, está en el Hospital de Valbuena y aquí en el Hospital Español de México. Ernesto, gracias por acompañarme. Muchas gracias, doctor. El programa que hoy nos ocupa es urgencias respiratorias y urgencias dermatológicas. Está como invitado el doctor Marco Antonio Hernández Villalobos, que es médico urgenciólogo, nada más que por cuestiones de tráfico, pues viene un poco retrasado, pero bueno, pues vamos a empezar a hablar. Tú también ves urgencias ahí en el Hospital de Valbuena, Sí, ¿no? claro que sí, doctor. Entonces, yo todas las veces que me ha tocado ver urgencias, siempre he trabajado en servicios de urgencias, es muy importante que en esta época de polinización nos llegan pacientes con problemas de urgencias respiratorias, con espasmos bronquiales, asma, y que tuvieron que tienen siempre la antesala del asma, que es la rinitis alérgica. Sí, claro. Y siempre hay factores de herencia. Cabe mencionar que siempre una persona que padece asma, hay un familiar que tiene igual enfermedad. Ajá. Sí. O sea que siempre hay que buscar que hay un familiar que tiene
padeció de primera o de segunda línea un proceso alérgico. Lo interesante de esto es que los procesos respiratorios siempre alérgicos están ligados con rinitis alérgicas, dermatitis atópica. Por eso es que ligamos estos dos temas. De forma importante, casi todos aquellos pacientes que tienen problemas asmáticos tienen problemas de dermatitis atópicas. Claro. Y que en tiempos de cambios climáticos, en tiempos de alta contaminación, tienen problemas de restricciones respiratorias importantes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes llegan con crisis. Yo recuerdo mucho en el hospital de urgencias de Pemex que llegaban pequeños a las 2, 3 de la mañana con una urgencia respiratoria, con un efecto le llamamos de globo, que llega un momento en que pueden meter aire, pero no lo pueden sacar. Entonces, llega un momento en que llegan con una sensación de opresión, porque ya la distensión pulmonar llegó a su máximo. Sí, a su límite. Entonces, al tomarles la placa radiográfica, vemos una gran separación de los espacios intercostales y ya no pueden, y llegan con unas crisis de tos, porque acuden a la tos y están tose y tose y tose y tose y tose, porque la tos es un mecanismo de compensación para poder tratar de sacar ese aire urgentemente ese aire. Y lo más interesante de esto es de que casi siempre acuden a la urgencia respiratoria estos pequeños cuando existen conflictos familiares. Sí, se exacerban ese tipo de cuadros. Entre los padres veía que también tiene mucho que ver el problema familiar, problemas interpersonales, los procesos alérgicos se exacerban. Sí, así es. Y entonces yo veía que los pequeños, y es uno de los únicos casos que veía, que llegan estirando su bracito. Yo veía, me sorprendía que ya llegaban pidiendo que se canalizaban, cuando normalmente los pequeños llegan con mucho miedo. Sí, más un servicio de urgencias. Sí, claro. Con mucho miedo a que los piquen. Sí. Y entonces, inmediatamente, pues, canalizarlos, meterles fármacos broncodilatadores, beta 2 agonistas, o sea, aminofilina, esteroides para broncodilatarlos, oxígeno suplementario en la sala de urgencias. Inmediatamente abre uno la válvula y el niño empieza a respirar y empieza a sentir una sensación de alivio porque la válvula se abre y el dolor empieza a disminuir. Sí. Y nos ven de verdad con una sensación de agradecimiento, de alivio, una sensación
indescriptible, esa mirada del niño donde sin poderlo expresar con palabras te dice, gracias. Gracias. Uh-huh. Quisiera aprovechar que nos esté escuchando aquí mi hijo Rubén Alejandro Canales Pineda, que nos está escuchando. Hijo, te mando todo mi cariño, todo mi amor. ¿Qué te puedo decir? Que para mí es un placer que nos estés escuchando y sabes que tu papi siempre está contigo y que este programa te lo dedico a ti. Y entonces, pues, continuando con este tipo de pacientes, esto hace que unan a los padres, Sí. porque no hay cosa más angustiante que ver a un niño que no pueda respirar. No sé qué experiencias me puedes mencionar o alguna experiencia que tengas con este tipo de pacientes. No, sí es muy importante recalcar que principalmente casi en esta temporada, al igual lo que es inicio de primavera o lo que es invierno, por lo general, como comentaba doctor, es cuando más se exacerban este tipo de cuadros. Y por lo general sí las manifestaciones clínicas con las que comienza uno siempre es la rinitis, que es el escurrimiento nasal, la tos, que puede ser cianosante, que es que nos falte el aire precisamente y ya lo que es la coloración de los labios y los dedos se nos pueda poner azul, y también los cuadros de dermatitis atópica, que pueden ser las ronchitas que aparecen en todas partes de lo de la piel. A mí me tocó una experiencia al igual con principalmente lo que son niños y adolescentes, porque es más donde se presentan este tipo de cuadros ahí en el hospital de Balbuena, en el que precisamente casi la hora siempre de llegada es en la madrugada, cuando más se exacerban estos cuadros, que aparte obviamente de que es primavera y están ahorita todos los árboles, las plantas con la polinización y todo eso, también en la noche, como son malos cuadros de humedad y de frío, pues es cuando más se exacerban y es cuando más llegan a situaciones de urgencias y que precisamente llegan con una falta de aire, pues muy, muy importante. Y no es que no haya aire, sino que lo que mencionaba, se cierra la válvula y llega un momento en que ya no pueden meter aire. Sí, así es. Sino que no lo pueden sacar. O sea, hay una inversión ahí, especie de válvula, y la doctora Maru Ramírez, que mucho tiempo estuvo transmitiendo con nosotros, nos hace un comentario muy importante. Dice, buenos días queridos amigos, es frecuente que si ya se sabe que el niño es asmático, las mamás abusen de la aplicación del Ventolin y por eso los lleven a urgencias con temblor de manos y taquicardia. Efectivamente, como menciona la doctora Maru Ramírez, todos los beta-2 agonistas causan taquicardia. Sí, el efecto secundario. Es uno de sus efectos secundarios. De hecho, ha caído en desuso que se usen el Ventolin solo, ya casi siempre se usan con un anticolinérgico o se usan mezclas que no causen porque pueden ocasionar también respiraciones paradójicas. Entonces ya las guías GINA ya no recomiendan que se use el Ventolin. De hecho ya se ha caído también un poco en desuso que se use solo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero mucha gente lo sigue usando. ¿Por qué? Porque es uno de los fármacos más económicos. Y si se liberó la sal, ahora lo encuentran en las farmacias similares muy económico. Y entonces, desafortunadamente, es para mucha gente, es un recurso accesible. También nos está saludando Lidia Araceli Andrade Muñoz, la esposa de Gabriel Rojas. Te mandamos un abrazo, Lidia, con mucho cariño, de aquí del doctor Ernesto Santillán y de tu servidor.
que es nuestra oyente y nuestra fan del programa. Saludos a toda la familia, tu esposo, el doctor Gabriel Rojas, está con una paciente, con un sangrado ahí, pues su profesión hace que esté siempre, pues, atendiendo urgencias. Sí, así Y es. es una de las urgencias ginecológicas. Y Maru Ramírez, no sé si quieras comentarnos algún otro caso. Maru Ramírez ve muchos pacientes de esto porque también está muy involucrada con la cuestión de las urgencias respiratorias. Ella tuvo COVID y está con secuelas de las vías respiratorias, que es una de las secuelas que quedan del COVID, Sí, así con es. restricciones respiratorias y que tienen que estar usando medicamentos combinados para poder tener mayor confianza, ¿no? Sí, porque también en esta temporada y más con lo que pasó ahorita con lo de la pandemia o está pasando, también es discernir entre si se traten las secuelas precisamente si una persona padeció la situación del COVID o es también con el antecedente ya de estos cuadros de atopia, que es lo de la rinitis alérgica o los cuadros de dermatitis atópica. Es precisamente ver qué es lo que está sucediendo. Y como antes comentaba, también en cuestión de lo de los niños, es no nada más un medicamento para todos, es de acuerdo al grado que se tenga en situación de lo del asma, que puede ser de leve, moderado o severa intensidad, pues dar el tratamiento oportuno. Sí, y mucha gente le tiene miedo a los esteroides, pero los esteroides son un recurso muy necesario en las crisis asmáticas y en los problemas sobre todo de POC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es un recurso muy, muy necesario en las crisis de broncoespasmo. Entonces, no les tengan miedo cuando son bien usados. Entonces, no deben de tenerle temor a usarlos cuando son bien usados. En el hospital incluso llegamos a usar en espasmos muy importantes, en pequeños, la adrenalina, que también hay que saberla usar. Utilizar, sí. Porque puede ser muy peligroso si no se sabe usar. Sí, claro, exactamente. Sí, exacto. Y entonces me sucedió con un compañero que trabajamos muchos años en la universidad, que llegó con su pequeño con un broncoespasmo y llegó al hospital de Pemex y le pusimos adrenalina y rápidamente rompió el broncoespasmo. Salió del cuadro, Pero él sí. se me quedó viendo así como diciendo, pues sí. Y decía mi señor padre, que también fue médico, por eso me da tanto gusto ver la gran relación que llevas con tu señor padre. Muchas gracias, doctor. Que decía mi papá que lo peor que le podía pasar al ser humano, y sobre todo a los profesionistas mismos, era la ignorancia, ¿no? Sí, claro. El no conocer o el no actualizarse o el no estar en la jugada, ¿no? Sí, exactamente, y más cuando también se está en una situación o en un área de urgencias o de medicina interna que se manejan pues todos los temas y todas las enfermedades día a día. Sí, menciona la doctora Amaru, hay también precisamente complicaciones post-COVID, tenemos problemas para respirar, tenemos que usar inhaladores con más frecuencia y en ese tiempo de polinización, si somos hipersecretores, hay que
hay problemas para respirar y hay que hacer nebulizaciones. Obviamente las nebulizaciones se usan beta-2 agonistas y anticolinérgicos, ¿no? Sí, Y exactamente. esteroides también para inhalar. Sí. Sí, exactamente. Y también, más que nada, también como comentamos previamente, pues aparte de lo del cuadro respiratorio, pues también van cuadros ligados de dermatitis atópica, que son las ronchitas, y que también lamentablemente en esta temporada, aparte de ser lo de primavera, pues se cruza también lo que es Semana Santa y hay mayor consumo también a veces, pues de mariscos, y a veces no se sabe si también puede ser por el cuadro de dermatitis, de atopia que ya se tiene, que es la rinitis o la dermatitis, o también a veces el cuadro, a veces de intoxicación por alimentos. También es discernir en esa situación. Es muy común. Aquí sí vale la pena mencionar lo siguiente. Con la nebulización es importante que nuestros escuchas sepan que nunca deben de usar agua, porque el agua puede ocasionar respiración paradójica. Deben de usar solución fisiológica para usar los fármacos broncodilatadores, el beta-2 agonista y el anticolinérgico, que bueno, tiene un nombre comercial que se llama el Conviven ajá. y el Pulmicort, que hay otra forma de usarlos que es sin dilución y que dicen los que saben mucho que que las nebulizaciones no deben de durar más de 5 minutos. Y dice Maru que el doctor Santillán le estoy leyendo el pensamiento. Exactamente. Sí. Sí, porque también nos comenta ella que precisamente en estos tiempos de calor pues aumentan las urticarias por intoxicación. Lo que hablábamos ahorita de los cuadros de dermatitis, que es lo de las ronchitas en la piel. O la labilidad de los alimentos. Sí, ¿no? sí, exactamente, por el calor, precisamente pues la ya pásate descomposición. para acá porque ya nuestro invitado ya no llegó y para que estemos más a poco, ¿no? Sí, y entonces acércate tu cafecito y para que estemos más centrados y qué importante es tener la comunicación y la experiencia sobre esto, ¿no? Y pues Maru, me quedé con con los broncodilatadores que me había solicitado, nunca fuiste por ellos, no mandaste por ellos. Y pero tengo el los polvos estos, ¿cómo se llama el que se gira? El ¿Pulmicort? Pulmicort, a tus órdenes, tengo con mucho gusto para ofrecértelos y con gusto dice que va a mandar a su hermano. También saludo a mi hermana Teresa de Jesús Canales, que está en Ciudad Juárez con otra hermana, Yola Minelia, y el doctor Luciano Arneros y su papá Luciano Arneros, allá en Ciudad Juárez. Y Lidia Araceli, muchas gracias por sus saludos y cariño, doctor Roberto Canales. Los admiro mucho. Felicidades al doctor Santillán. Muchas gracias, saludos. Sí, pues y además déjenme, ¿puedo dar? Sí, claro que sí. El doctor Santillán está próximo
a ser papá, están embarazados. ¿Cómo se llama tu Muchas gracias. esposita? Ingrid, Con ahorita que Ingrid. también nos está viendo. Con Ingrid. Saludos. No tengo el placer de conocerte, pero creo que la etapa más hermosa de la mujer es cuando está esperando un bebé. Mi esposa, que en paz descanse, ya voy a hacer 6 años de viudo, me decía que ella hubiera querido estar embarazada siempre, porque decía que, que fueron las mejores etapas Claro. de su vida. Más que nada que se vive esa emoción, ese cariño en espera de un ser pequeño, que pues nos cambia la vida a todos y principalmente nos llena de alegría y felicidad pues en todas las familias. Se murió a un día que cumpliéramos 39 años de casados. Este 31 de marzo cumplió 6 años de viudo. Pero unos se tienen que ir para que otros se queden. Sin embargo, me dejó 3 hijos, 6 nietos. Entonces, Y unos hijos increíbles. muchas gracias. Muchas gracias. Te mandan a saludar la doctora Maru por ese bebé que se va a llamar Leonardo. Leonardo. Gracias, doctora. Un motivo más para echarle más casta. Claro más que sí. ganas, ¿Lo va a atender alguno de los compañeros o quién lo va a atender? Sí, aquí la doctora Isabel, que está precisamente aquí en el hospital. Ella es nuestra doctora. Y saludos pues también a ella. Hay una pregunta, a ver. Ya tenemos aquí igual varias preguntas y nos comentan. Cuando la alergia es crónica y en caso se pone mal el pequeño, se pone mal el pequeño, ¿qué podemos hacer en lo que lo llevamos al hospital? Excelente programa, Mine. Pues más que nada aquí principalmente es si se cuenta ya con algún antecedente de enfermedad respiratoria, en este caso asma, y se cuenta ya con algún tipo de tratamiento, pues se pueden llevar a cabo precisamente las nebulizaciones con el tratamiento en casa. Y si no, lo que comentaba el doctor, en este caso de una situación con lo que es el agua, o si se tiene algún tipo de solución o que se puede ir a alguna farmacia para conseguir la solución fisiológica, pues sería precisamente aplicarse para que pueda, en este caso, pues romper el cuadro, el espasmo en lo que se llega a un área de urgencia. O un inhalador. O el inhalador, exactamente. Precisamente puede ayudar bastante para romper el tipo de cuadro respiratorio. También otra pregunta, doctores, si mi hijo tiene asma y padece COVID, como consecuencia, ¿qué puede tener ante este cuadro? O sea, la situación de asma y COVID, ¿qué tipo de consecuencias puede traer? Gracias, María. Pues más que nada un cuadro respiratorio más agudo, más prominente, porque si la situación de lo del COVID es que ya condiciona un daño a veces irreversible a nivel de lo de la situación pulmonar, y si se cuenta aparte con una situación de asma, pues puede más agraviarse este tipo de cuadros respiratorios. Y a veces en lugar de ser un cuadro agudo, leve, pues ya se puede complicar a uno severo y ya necesitar precisamente a veces de intubación o algo que ya es una situación de urgencias en un hospital. Sí. Lo primero es tratar de evitar la complicación. Si están, yo siempre les recomiendo que tengan un esteroide inyectable, por ejemplo el Celestone, simple, que actúa de inmediato, ya viene montado en la jeringa. Sí. Que lo apliquen, eso abre la vía aérea. Incluso pacientes ya conocidos siempre traen en su bolsa uno
como en Estados Unidos está en su adrenalina y siempre hay que traerlo, siempre tienen que tener que traigan su inhalador. Sí, el inhalador o algún tipo igual de corticoide, que también me ha tocado ver, igual que ya mucha gente cuando se conoce con este tipo de cuadros, hasta los trae en su bolsita, ya sea a veces en tableta o en inyección, como comenta doctor, a veces lo que es precisamente el Alin, lo de que es dexametasona o la betametasona, igual que se puede traer para romper a veces este tipo de cuadros. Sí, exacto. Pues sí, es muy frecuente, dice la doctora Maru, que los niños que les pique un insecto sea importante decirles a las mamás que deben de hacer, que sepan que no deben de ponerles ajo o tallarles la cabeza de un cerillo o ponerles otra sustancia, mejor que inmediatamente los lleven al médico. Pues sí, pero hay veces que los remedios caseros resultan ser más contraproducentes que benéficos. A veces es lo que se tiene en casa a la mano y a veces es por igual comentarios que puede dar la abuelita, la tía y todo esto, pero no hay nada mejor que precisamente acudir con algún médico, porque algún tipo de cuadro dermatológico, que puede ser una ronchita o varias ronchitas en la piel, pues con este tipo de sustancias, pues se pueden agraviar más o lastimar muchísimo más la piel en lugar de poderla ayudar. No hay nada mejor como así sea una lesión en piel pequeña, pues ir inmediatamente a que la valore algún médico. Sí, y realmente lo trascendente de esto es de que aunque la intencionalidad del familiar o de las mamás, eh, cuando las cosas se hacen por amor, Ujú. no hay que satanizarlas ni Sí, claro, porque llegan, me vas a regañar o llegan con un sentimiento de de culpa. culpa sí, Yo siempre les digo que la culpa existe cuando la intención es hacer daño. exactamente. Entonces le dije, ¿sabe qué? Lo hizo con la mejor de las intenciones, lo hizo por amor. No vamos a tachar ni a nada más evite volverlo a hacer, ¿no? Sí, exactamente. Pero yo creo que una madre, una abuela, una tía, un familiar que actúa por un acto de amor. Sí, no deben de ser regañadas. Ya a veces muchos familiares, así principalmente las mamás o las abuelitas, llegan con culpa a un servicio de urgencias y aparte de sentir esa culpa a uno regañarlos, pues no hacemos nada bien en ese caso. Es nosotros ayudar en lo más que podamos, resolviendo el problema así, y pues nada más. A mí me sucedió en varias ocasiones eh, recibir niños con fiebre y que los papás se negaban a que los inyectáramos para bajarle la fiebre y eso. Pero me tocó ver niños con menos de 38 Ujú. convulsionarse. Sí, Y estando en el hospital de Pemex, todo paciente, y cuando estaba, que los médicos todavía éramos sindicalizados, teníamos al sindicato aquí hacia arriba, ¿eh? Y el sindicato tenía tanto poder que nos podían poner en la banca sí, claro, fácilmente. sí. Entonces, yo les mencionaba, ¿sabe qué? Bajo su responsabilidad se va a subir. Sí, Nada más fírmele aquí que se lo lleva. Y me tocó ver que en el pasillo de urgencias se convulsionan. Y regresaban, perdón, le dije, no, pues, yo quién soy para perdonarla, señora. Si era por la incapacidad, o sea, que ahí no les llaman amparo, pues se lo iba a dar. Pero
una cosa que pone en jaque a una madre, a un padre, es ver a un hijo convulsionarse. Sí, claro. Entonces, a ver, no dejábamos salir a un niño con más de 37.5 del servicio de urgencias. Así de fácil y así de sencillo. Porque nos tocó ver muchas veces convulsionarse niños con esas temperaturas. Doctores, ¿por qué mencionan que los problemas respiratorios y las alergias van junto con pegado? ¿Cuál es la causa? Pues realmente porque los problemas respiratorios son alérgicos. Exactamente. Sí, en este caso abarcamos un tema principal que es la atopia, que es precisamente una alteración a nivel inmunológico que puede ser precisamente como se comentó al inicio, por situación a veces de herencia familiar, que las manifestaciones principales van a ser cuadros respiratorios y manifestaciones dermatológicas. Es lo que estamos ahorita más que nada comentando y abarcando. Esta pregunta la hizo Fernanda. Y luego Lupita dice, ¿las recetas caseras cómo les funcionan? Pues las recetas caseras no son muy sugeridas. Solamente se sugiere que tengan medicamentos que puedan servirles. Claro. Me llama la atención que señala la relación de problemas familiares con los problemas respiratorios. Yo tuve un hijo que se me ponía muy mal del asma y justo pasaba por problemas en casa y mi pareja. Pues, tengo 44 años de médico, o sea, yo les digo a mis pacientes, tengo 44 años en la prostitución y entonces la experiencia Claro, y los exactamente. años De en experiencia. esto, era evidente Claro. ver que aunque llegaban a veces peleándose ahí, los unía el amor del hijo. Sí. Nos cambiamos de casa y se le quitó, nunca más se puso mal. ¿Por qué pasa eso? Es inconsciente. Gracias, pues es que los niños absorben todo Claro, ello. todo lo de su entorno, precisamente. A veces ven este tipo de discusiones familiares y ya si se cuenta él con algún antecedente o alguna enfermedad, pues ve que a veces cuando se presentan este tipo de manifestaciones, pues los papás se unen para llevarlo al hospital precisamente y es lo que él precisamente pues quiere, ver a sus papás unidos. A veces lo puede hacer inconsciente, a veces conscientemente también, pero pues es por esta situación. Los berrinches que dicen, no, es que este niño es un berrinchudo.